La abogada Noemí Pujovich nos va a hablar sobre ejercicio de derecho. Ya veremos de qué se trata. Y como ustedes saben y venimos charlando durante todos estos jueves, las leyes son muy importantes y cada una de las charlas de capacitación que hemos dado tienen muy, eh, o están, digamos, muy articuladas con diferentes tipos de leyes. Así que seguramente hoy esto nos va a ampliar el panorama y nos va a permitir conocer un montón sobre este tema. La presento, Noemí Pujovich es abogada, trabaja en el Poder Judicial, en los juzgados laborales, es miembro del Movimiento de Mujeres Sanjuaninas desde hace muchos años, posee una formación importante en el abordaje de víctimas de violencia, realizado a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Noemí, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias Romy por la presentación. Hola compañeras, gracias por estar ahí. Bueno, como mujeres políticas que somos, vamos a hablar de política. Así que cuando hablamos de política, hablamos de cómo está organizada nuestra sociedad. Como sabemos, es muy fuerte la presencia del Estado en la sociedad con sus tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El poder legislativo es el encargado de crear las leyes. Por eso esto que decía Romy recién y que ya han desarrollado compañeras en los otros conversatorios, es muy importante. En todo momento nos hemos visto obligadas a tomar la palabra de la ley, ¿no? Y el título, que un poco es demasiado amplio, el título de esta charla, que es el ejercicio de los derechos, justamente tiene que ver con eso, con preguntarnos si el texto, la letra de la ley y la realidad de las mujeres, o sea, el ejercicio de esos derechos, existen tanto en la letra de la ley como en las prácticas, o si eso no siempre coincide. Como decía, el Poder Legislativo crea las leyes. A ver, recordemos, como decía Ale en su charla sobre historia, que las leyes durante muchísimos años decían que las mujeres éramos inferiores, que éramos incapaces de ejercer nuestros derechos. Justamente esto, el ejercicio de nuestros derechos no lo teníamos. Para poder ejercer nuestros derechos necesitábamos la autorización de un varón, ya sea del padre primero y después del marido. Digo esto ¿por qué? Porque la legislación actual es una conquista de las mujeres, tiene que ver con las luchas de las mujeres. Gracias a la lucha de las mujeres, por fin hemos conquistado estas leyes que son realmente muy importantes y que son la manera como el Poder Legislativo, ya sea el Congreso de la Nación y nuestra legislatura de la provincia, se han visto obligados por la fuerza de las mujeres a hacerlos ley. Entonces hoy podríamos decir, si se quiere, que el Poder Legislativo ha cumplido, ¿no? Tenemos buenas leyes, seguramente que falta más, pero tenemos leyes importantes que hemos conquistado las mujeres. Como decíamos, no siempre fue así, la legislación nos consideró incapaces, quedó hecha ley la violencia contra las mujeres, se veía bien golpear a la mujer de manera correctiva, para mostrar quién manda, se veía en las familias la gran división del trabajo, las mujeres en la tarea doméstica, los varones en la vida pública. Perfecto. Ahora, el Poder Ejecutivo es el encargado de ejecutar las leyes. Es decir, es que el Poder Ejecutivo, el gobernador y sus ministros y sus ministras, y el presidente de la Nación con sus ministros y sus ministras, son los encargados de que podamos ejercer esos derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que, como ya hablamos cuando hablamos de educación sexual integral, la ley la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que pasa que no podemos ejercer esos derechos? Cuando vemos obstáculos entre la ley y el ejercicio de los derechos. La ley dice que las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Sin embargo, vemos muchísimos casos de violencia contra las mujeres. ¿Qué pasa con ese desfasaje? ¿Por qué no podemos ejercer esa libertad? ¿Por qué no podemos poner en ejercicio nuestros derechos?
Cuando están estos obstáculos son lo que llamamos las barreras. Y hay numerosas barreras que no nos permiten ejercer nuestros derechos. Barreras culturales, barreras geográficas, muchas barreras. En esta oportunidad yo he decidido desarrollar dos de ellas que me parecen muy importantes. Una barrera es la barrera del conocimiento. Si yo no conozco cuáles son mis derechos, no los puedo ejercer y no los puedo exigir. Y otra de las barreras es la decisión política. La decisión política es una barrera que no nos permite ejercer nuestros derechos a pesar de que sí tenemos la ley. Entonces, ¿qué es lo que...? Todas las charlas hablábamos de prevención. Numerosas veces las compañeras repetían esta palabra, prevención. Cuando hablamos de prevención, yo lo busqué en el diccionario y dice, lo voy a leer para no equivocarme. La prevención es la medida o la disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda algo negativo. O sea que cuando yo quiero prevenir, me anticipo, hago todo lo que tengo que hacer para que eso no suceda, es decir, realizo todas las acciones que sean necesarias para evitar que las mujeres sufran violencia. Bien, lo que el encargado de esta tarea es justamente el Poder Ejecutivo, el gobernador y los ministros. Pero ¿a dónde voy con esta cuestión? A que observando las propuestas políticas del Poder Ejecutivo de nuestra provincia, del gobernador, del Ministerio de Desarrollo, de la Dirección de la Mujer, encuentro frases parecidas a estas. A ver qué opinan ustedes. Si detectamos pronto la violencia, podemos prevenir futuras situaciones violentas. Si eres víctima de violencia, llama al 911 o al 144 para consultas. Si sos víctima, no te calles, denunciá. Yo sí te creo. Programa Acompañar, dirigido a mujeres y colectivos LGTBQI+, que se encuentran en riesgo debido a violencia por motivos de género. Si nos ponemos a pensar, en todos estos casos ya tenemos víctimas de violencia. O sea que la prevención más o menos diría que, tomo una decisión política para prevenir cuando ya he sufrido la violencia, no me he anticipado a que no sufra esa violencia. Chicas, no saben lo difícil que es hablar sin verle las caras. Es muy difícil. Entonces, ¿a dónde voy? Que las políticas actuales del Poder Ejecutivo lo que hacen es prevenir situaciones futuras de personas que ya han sufrido la violencia. Sin embargo, lo que en mi modo de ver las cosas debería hacer es aplicar a través del Ministerio de Educación, la educación sexual integral, a partir del Ministerio de Salud, la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, y así un cúmulo de, designar el presupuesto que corresponde para poder llegar a todos esos lugares. Este tipo de decisiones políticas, al no concretarse en la realidad, no se anticipan a poder prevenir el resultado violento, sino que esperan que la violencia ya haya acaecido para recién a partir de ahí prevenir futuros hechos violentos. Entonces, acá yo he puesto énfasis en esta situación. ¿Por qué? Porque hay un gran lío con respecto a qué es lo que hace la Dirección de la Mujer, las áreas mujeres, el CABID, los juzgados de familia. Y el grandísimo problema que tenemos es que al no tomar medidas anticipadas de política, el Poder Ejecutivo, al no aplicar la ESI, pensemos que si la ESI se aplicara desde que existe en el año 2006, ya habrían 5 o 6 generaciones de egresados que hubieran tenido educación sexual integral desde su primer día de educación, desde el primer grado, desde el jardín de infantes hasta que egresaron de la secundaria. Entonces, hay un andarivel muy finito que es cuando el Poder Ejecutivo no realiza estas políticas para prevenir realmente,
se suceden los hechos de violencia. Ahora, hay un andarivel muy finito que es cuando fracasan esas políticas. Si yo aplico la ESI, aplico la salud sexual y procreación responsable, aplico toda la legislación, puedo fallar de todas maneras. Cuando tengo todo eso resuelto y fallo, ahí viene el abordaje de víctimas de violencia. Eh, no es la tarea principal, la tarea posterior a que la violencia ya haya acaecido. Entonces, en ese andar, cuando yo ya cumplí con todas estas políticas y fallé, o sea que hay una política pública que se frustra, tengo una víctima de violencia que sí tengo que darle respuesta. Y ahí recién es cuando debería venir la respuesta del Estado. Es que, ahora, cuando no tengo esta política anticipada de prevención real, todo recae sobre la víctima. Lo que debe hacer el Poder Ejecutivo es que no existan víctimas de violencia, no abordar a las que son ya víctimas para que no se reiteren estas conductas. Esto a mí me parece importante porque la mayoría de las políticas tienen que ver con esto. En nuestras capacitaciones en el Ministerio de la Mujer, de las promotoras territoriales, nos enseñan a abordar a la víctima, las de la Dirección de la Mujer nos enseñan a abordar a la víctima, qué tenemos que saber sobre cómo es una víctima, cuáles son las conductas de la víctima. A ver, necesitamos políticas públicas serias de presupuesto, de aplicación de la ley de educación sexual integral, de aplicación de la ley contra toda la forma de violencia hacia las mujeres. Entonces, y esto es, a ver, ¿por qué también es muy importante? Porque hay una concepción de fondo. Antes se consideraba a la violencia contra las mujeres como cuestiones aisladas, como cuestiones que una vez que sucedían se debían deshacer o se debían reparar. Actualmente, cuando se entiende a la vida libre de violencia como una cuestión de derechos humanos, se entiende a la violencia como una cuestión estructural, como una cuestión que está en todos los lugares donde estamos las mujeres, donde las mujeres tenemos nuestras relaciones interpersonales, en la familia y fuera de la familia, hay una potencial posibilidad de violencia, y esto tiene razón de ser en las cuestiones históricas. Entonces, si sabemos que la violencia es estructural, si por el solo hecho de ser mujer estamos expuestas a vivir, a ser víctimas de violencia, las políticas públicas deben anticiparse para que las mujeres no suframos violencia. Por lo tanto, cuando llegan después, no se puede decir que son propiamente políticas preventivas. ¿Cuál es el poder que se encarga de hacer justicia cuando las políticas fallan, cuando la vida libre de violencia ya está existiendo y alguien no pudo ejercer su derecho, alguien no pudo ser libre, alguien tuvo que soportar ya la violencia? Ese es otro poder, que es el Poder Judicial. El Poder Judicial justamente interviene cuando las políticas públicas han fracasado. El Poder Judicial interviene cuando ya alguien no pudo ejercer su derecho. Entonces, la diferencia de poderes, la división de poderes es muy importante. Y esto yo lo recalco porque tenemos que saber exactamente quién es el responsable de cada situación. Si yo no tengo políticas públicas con respecto a todo este paquete de normas que se deben aplicar, ejecutar, como es el nombre del Poder Ejecutivo, si yo no tengo todo este paquete de normas aplicado, todo me va a caer dentro de una cuestión reparadora. Voy a tratar de reparar y de sacar de la violencia a una y otra mujer. Entonces, realmente, en mi opinión particular, no estamos en ejercicio de los derechos por un problema de políticas públicas. Las políticas públicas son las decisiones políticas que toma el Poder Ejecutivo para anticiparse, para que no existan mujeres víctimas de violencia, para que no exista desigualdad en el seno de nuestra sociedad.
Por lo tanto, en mi opinión, porque yo me pregunto mucho cuál es el rol de las promotoras territoriales, cuál es nuestro rol como movimiento de mujeres y cuál es nuestro rol como política. Yo creo que en nuestro rol como promotoras me parece que es clave poder comprender esto y poder advertir cuándo hay una política pública correcta, porque eso es lo que nos muestra cuál es el camino, dónde sí se aplica. Y también, ¿por qué no saber cuándo hay ausencia de esta decisión política? Y cuando la falta de decisión política actúa como una barrera que no me permite a mí, a mis compañeras y a las mujeres sanjuaninas ejercer mis derechos y ser realmente o estar encaminada hacia la igualdad real entre los varones y las mujeres. Decía, y voy a volver a insistir, que hay una concepción de fondo atrás. Para quienes entienden que la violencia contra las mujeres es una cuestión estructural y de derechos humanos y tiene una concepción histórica, las políticas públicas deben anticiparse. Y esto es lo que dice nuestra ley 26.485, que es una ley maravillosa y que tiene una extraordinaria redacción. Dice que la violencia es toda conducta basada en relaciones desiguales de poder. Entonces nuestro país, a través de esta ley y muchas otras, ya ha tomado posición y ya ha entendido que las violencias no son cuestiones aisladas, que no corresponden al ámbito privado y que es una cuestión anticipada que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de garantizar para que tanto mujeres como varones podamos ejercer los derechos en camino a la igualdad. Bueno, dicho esto, pasamos a, quisiera decir que sí es también una tarea del Poder Ejecutivo, de la Dirección de la Mujer, hacerse cargo cuando las políticas fracasan. El problema que estamos viviendo actualmente es que todo se hace cargo el área mujer o el centro de abordaje del Poder Judicial, porque justamente esta prevención anticipada, no quisiera decir que es inexistente porque sería injusta, pero vemos muy poco de ello. Por eso esto que hacemos en el Movimiento de Mujeres desde hace muchos años de exigir la aplicación de las leyes, de exigir la educación sexual integral en los centros de salud, que nos den que respeten nuestras decisiones de vida, que respeten cuántos hijos queremos tener, que nos liguen las trompas, que nos den los métodos anticonceptivos que elijamos, etcétera, 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 son los lugares claves donde la prevención y la vida libre de violencia van a hacerse realmente posible. Ahora, cuando esa política fracasa, sí necesitamos a las áreas mujer. Pero fíjense cómo no se comprende esto, que tanto la propia Dirección de la Mujer se pregunta, y ahora con el CAVID están haciendo ellos la tarea que estábamos haciendo antes nosotros. Digo, ¿cómo hay una dificultad grande para saber quién le corresponde qué tarea? Y nos vemos, creo, obligadas a decir, a pensar cómo debería ser esto, ¿no? Porque el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, a nivel nacional, al jerarquizar, pasar a ser un ministerio, le da un lugar relevante, ¿no?, en la política. Acá no tenemos un Ministerio de la Mujer, tenemos un Ministerio de Desarrollo, y dentro del Ministerio de Desarrollo tenemos la Dirección de la Mujer. Quizá podríamos pensar en jerarquizarlo. ¿Pero por qué lo digo? Porque es necesario que la actuación de la institución que sea, de la institución que tenga a cargo las políticas de las mujeres, intervenga tanto en el Ministerio de Educación como en el Ministerio de Salud y que haga el aporte desde la perspectiva de género para que las políticas realmente sirvan a los fines de la igualdad. Es en esa tarea anticipada y en esa tarea política en la que se deben poner los mayores esfuerzos, así como el presupuesto. Ahora, ante el fracaso y la cantidad de víctimas, también es tarea
a darles el mejor abordaje posible, ¿no? Entonces, en esto de abordar, es de lo que hablamos siempre. Y acá es donde se suscitan la mayoría de las dudas. Yo entiendo que todas las dudas tienen su respuesta en la falta de decisión política, de la prevención de fondo. Sin embargo, también considero que es fundamental y que nosotras, hablando de las promotoras territoriales, tenemos que tener un gran conocimiento sobre el abordaje de víctimas. Así que en ese tren preparé un pequeño PowerPoint que Juan Pablo en un ratito va a poder compartir, para que sí podamos hablar de esto también. Ahora, insisto en que siempre que hablamos de abordaje, hablamos de la existencia de una víctima. Siempre que hablamos de la existencia de una víctima, hablamos de alguna política pública que fracasó, y una decisión política que no llegó a las mujeres. A la hora de ser víctima, también necesitamos un correcto abordaje, tanto del Poder Ejecutivo, en este momento Dirección de la Mujer y áreas mujeres principalmente, como del Poder Judicial, en este momento Centro de Abordaje de Víctimas de Violencia de Género, CAVIG, jueces de paz de los distintos departamentos, entre muchos otros órganos, ¿verdad? Lo que, en mi opinión, nosotras necesitamos saber, y ahí vamos a entrar en el tema de la barrera de conocimiento, es conocer los derechos y saber qué esperamos de la autoridad. En mi opinión, la promotora territorial, como también las organizaciones sociales, lo que hacemos es cumplir un rol de control. Nosotros somos protagonistas, somos los ciudadanos que controlamos y que participamos activamente de las políticas. En nuestra Constitución y en nuestro sistema, hablando de organización de la sociedad, hay muy pocos momentos de participación ciudadana. Y este de las promotoras creo que es uno de ellos que hemos conquistado con los hechos, con las prácticas, y que nos coloca en un lugar muy importante porque somos el nexo entre la comunidad y los poderes del Estado. Pero no queremos suplir al Estado ni hacer lo que el Estado tiene que hacer, sino que queremos participar de esto, ser miembros del Estado, ¿por qué no? Y también que el Estado ser como intermediarias, ¿no? O que articule con nosotros. Bueno, me vi en la obligación de hacer esta introducción un poco larga y que me cuesta un poco expresar todavía. Espero que se haya comprendido. Y vamos a ir a hablar del abordaje. El abordaje de las mujeres víctimas de violencia que hace el Estado a través de la Dirección de la Mujer, de las áreas mujer y el Poder Judicial, y el rol de las promotoras territoriales. ¿Qué esperamos cuando vamos al área mujer? ¿Qué es lo que tiene que saber el cuerpo formado de abordaje de víctimas? Bueno, lo primero que necesitamos que sepa una persona que va a recibir a una persona víctima de violencia que ha decidido hablar, que no es tarea nada fácil, es que sepa que pedir ayuda, que el hecho de ir es un indicio positivo y al mismo tiempo es una alerta. Es un indicio positivo porque quiere decir que algo le hizo caer la ficha de que tiene que denunciar y que tiene que salir de ese lugar. Y es a la vez una alerta porque en general las mujeres pasan una y otra vez y llegan a un punto de gravedad de la situación antes de denunciar. Entonces, esos dos puntos esperamos de quien realiza el abordaje. Si es una persona que la atiende a medias, que es una persona que no le da la magnitud que tiene al hecho de que ella se presente a pedir ayuda, es porque el abordaje no es correcto. Otro punto fundamental, que está en la siguiente diapositiva, es que tiene el que aborda de creer en el relato de la víctima. No podemos poner un manto de sospecha mientras estamos escuchando el relato. Es decir, que si una persona está contando lo que le pasa y, por ejemplo, se contradice o hay algo que no nos cierra, no podemos
pretender probar que no es cierto, por ejemplo, o sospechar de que está mintiendo. La persona que realiza el abordaje tiene la obligación de creer. Después habrá otro momento, que será el de probar, en el que se definirá si ese relato es o no cierto. Pero partimos que el que aborda a una víctima le cree. Y si bien estoy hablando de la persona del Poder Ejecutivo o del judicial que toma la denuncia, también es algo que nosotras tenemos que aprender. No solamente para poder exigirlo, sino para cuando nosotras, hay muchas compañeras y mujeres que espontáneamente realizan estos relatos, y para saber cómo escucharlas. En el caso de cuando la mujer hace la denuncia, acá tenemos el inicio de un vínculo. Lo ideal es que exista un vínculo, que haya empatía, que haya un vínculo de confianza, que la persona sienta que pueda volver ahí y que la persona que recibió ese relato va a hacer lo que ya le haya dicho que va a hacer. O sea, la primera obligación que tiene es decirle cómo sigue esto, y la segunda obligación que tiene es hacerlo. Es muy importante garantizar la privacidad. Es decir, que no es bueno que pasen mientras está declarando, que hayan personas que interrumpan, que suene el teléfono, que tampoco que esté mirando a la persona en el celular, sino que pueda suceder el relato con libertad, sin que haya interrupciones, y que la persona pueda fluir y contar realmente lo que le está pasando. No puede hacerle esperar un tiempo más que el muy prudente. Recordemos que muchas veces las mujeres tienen que volver al hogar con el agresor. Entonces, un tiempo de espera en el que se note que sale de la rutina, o que haya dejado los hijos, por ejemplo, a cargo de alguien para poder ir, puede llegar a ser muy peligroso, porque incluso puede tener que volver a la convivencia, ¿no? Volver a estar bajo el control de la persona que la agrede, en el caso de que fuera violencia doméstica, por ejemplo. Es necesario que tenga una actitud, una actitud de paciencia, de empatía. No puede ser una persona indiferente, tiene que ser una persona que tenga un compromiso, que se ubique en el lenguaje que puede comprender la otra persona, que le pueda explicar con sencillez, y que pueda ajustarse a la idiosincrasia, al modo de pensar y de ver la vida de la persona que está pasando por esa situación. ¿Quiénes pueden participar? Esto es muy importante. Acá es muy importante, esto es algo que muchas veces no se cumple y que muchas veces las mujeres no saben, y es que las mujeres pueden ser acompañadas por alguien de confianza siempre cuando realizan sus declaraciones, tanto en vía administrativa como judicial, tanto en las áreas mujeres como en la justicia. Esto es muy importante saberlo y hacerlo saber a las mujeres, porque incluso a mí me ha pasado cuando era litigante, que representaba a una mujer y pretendían que ella entrara sola a realizar su testimonio, a pesar de que yo era su propia abogada, ¿no? O sea, cuestiones muy difíciles, y acá en esto que hablamos de la importancia de conocer el derecho para poder exigirlo, bueno, sepamos que sí, hay una ley que permite que la mujer decida quién es su persona de confianza, que la va a acompañar, y si quiere, también puede ir sola. La siguiente, Juan Pablo. Es muy importante que, bueno, ya dijimos que no se dude del relato, que no se sospeche sobre la veracidad de lo narrado, y que sea una escucha atenta, una escucha respetuosa. No está bueno volver a preguntar lo que ya se preguntó, porque la persona víctima de violencia, muchas de ellas, no todas, tienen la característica de estar pensando que no pueden confiar en la persona que las asiste. Entonces, cuando uno le pregunta varias veces lo mismo, por cualquier razón, tienden a sentir que se está sospechando y que no le creen, o que están pidiendo que se repita esto para comparar versiones, para ver si hay contradicciones y para
ver si hay alguna mentira de fondo. Entonces, para evitar que ella se sienta de esa manera, es importante volver a preguntar sobre lo que ella ya contó. Un derecho que tenemos, otra vez acá tenemos el ejemplo de una ley que no se aplica, es el del patrocinio jurídico gratuito, que está en la siguiente placa. Es obligación del Estado garantizar un abogado gratuito para personas víctimas de violencia. Esto es algo que en nuestra provincia no se ha aplicado. Las personas que acompañan son los defensores de pobres, las personas que son, o sea, tiene que acreditar pobreza la mujer víctima para que le represente un abogado que está destinado a los casos de pobres y ausentes, pero no está capacitado específicamente en la representación con perspectiva de género. Lo que dice la ley es que que el Estado debe garantizar un abogado que esté especializado y capacitado en asistencia de víctimas de violencia de género. Hay un punto que a mí me parece muy importante, que se da siempre en todas las capacitaciones, pero por ahí sería bueno, por la cuestión de tiempo, saltárnoslo, pero les pregunto, porque no estoy segura, si ustedes conocen cómo es el tema del ciclo de la violencia en la violencia doméstica. Esto no sé si ustedes ya lo han visto, en otras charlas o no. El ciclo de la violencia, esto que hay No sé fases. si en la charla de María, yo no estuve en esa charla, no sé si alguna de las chicas puede decirte. Igual no estaría mal verlo otra vez, me parece. Porque en las charlas del Ministerio de la Mujer y en las charlas de la Dirección de la Mujer siempre explican esto, que está bueno, que básicamente cuando hay, lo he vivido, dicen las compañeras ahí, bueno, sí, eso nadie sabe mejor que la que lo ha vivido. Lo explico, creo que no está en la diapositiva, no está en la diapositiva. Así muy fugazmente, tiene 3 partes el ciclo de la violencia en el caso de violencia doméstica. Es una fase de acumulación de tensión, una fase de explosión y una fase de arrepentimiento. En la fase de acumulación de tensión se suceden hechos violentos cotidianos y relativamente pequeños que se van acumulando, como te dije que tengas planchada la camisa, no te alcanza para nada la plata que te dejo, si te demoras tanto cuando vas a comprar, voy a ir a comprar yo, no vas a poder salir, no te juntes con tal o cual porque te llena la cabeza. Este tipo de hechos que son chiquitos y muchos que se van acumulando hasta que generan una tensión, y tras la etapa de tensión viene una etapa de explosión. La explosión es, bueno, cuando ya muchas veces termina en violencia física. Generalmente es en esta etapa, en la etapa de explosión, cuando las mujeres se animan a pedir ayuda. Sin embargo, puede pasar en las otras etapas. La última es la de arrepentimiento, que tras los golpes viene el pedido de perdón, no lo voy a volver a hacer, discúlpame, no puedo vivir sin vos y los chicos, yo te amo, etc. En la fase de explosión, las mujeres están más predispuestas, y en la fase de arrepentimiento es cuando ellas muchas veces quieren retirar las denuncias o quieren volver atrás por distintas razones, económicas, porque le creen, porque esperan que realmente las cosas cambien, porque están enamoradas. Bueno, hay una cantidad de argumentos. Lo que importa es que en el caso del abordaje, lo que importa es que la persona que realice el abordaje pueda detectar en qué, sí, la famosa luna de miel, exactamente, esa es la fase de arrepentimiento. La persona que aborda a la víctima pueda detectar en qué momento, en qué fase está, para ver cuáles son las medidas que puede tomar. Bien, esto es importante porque da bastante resultado, y por ahí en la escucha activa o en el caso de las promotoras uno lo puede observar inmediatamente.
Bueno, otra particularidad que tiene el ciclo de la violencia es que va en escalada, es como una espiral, pero que va escalando. Cada vez los periodos son más cortos y las fases de explosión son más agresivas. Entonces, si esto se viene repitiendo hace mucho tiempo, posiblemente ha tenido que soportar situaciones de violencia muy graves y, ¿por qué no decir que podríamos estar quizás ante un posible futuro femicidio según la gravedad del caso? Vamos a ver también un poquito los factores de riesgo, cómo evaluar el riesgo. Lo último que tiene que hacer, que es fundamental, quien aborda a la víctima, es saber cuáles son sus redes sociales, su familia, sus amistades, si tienen, si no tienen, si participan en alguna institución, para poder hacer una derivación responsable, llevarla donde corresponda. Bien. Esto básicamente, así muy a vuelo de pájaro, son algunos tips o algunos puntos que hay que tener en cuenta para un abordaje correcto. Se pueden hacer algunas recomendaciones a las víctimas. Eso está en el siguiente, sí. Que no estén solas, que cambien sus rutinas, que no hagan citas con el victimario, que no dejen entrar al agresor a la casa a hablar, que no se suban al auto con él, con la excusa de hablar u otra. Tener siempre a mano un teléfono para llamar al 911, tener siempre a mano un teléfono, tener un lugar en la casa donde puedan encerrarse en caso de riesgo. Estos son los consejos que da el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Nación. Algunos nos parecerán más o menos adecuados, pero los he sacado, es material sacado de ahí. Entonces, tener un lugar en la casa donde puedan encerrarse en caso de riesgo, por ejemplo, un baño donde tengan la llave, donde tengan un teléfono a mano. Hablar con los vecinos, con los familiares, para que llamen al 911 si escuchan cualquier situación extraña. En situaciones de riesgo, no silenciarse, hacer ruido, gritar, solicitar ayuda, lo que se les ocurra. Guardar la documentación fuera del alcance del victimario, el DNI propio, el de los hijos, la libreta de salud propia, la libreta de salud de los hijos, los títulos de propiedad, ya sea de la casa, del auto, y la medicación de uso frecuente. En el caso de que haya denunciado, bueno, no hacérselo conocer a la persona denunciada hasta tanto se hayan logrado las medidas de prevención, como la prohibición de acercamiento, exclusión del hogar o lo que corresponda. Bien, la persona que aborda a la víctima tiene una gran responsabilidad en cuanto a evaluar el riesgo. La evaluación del riesgo es fundamental porque según en qué lugar lo ubiquemos, si es más o menos el riesgo que puede sufrir, va a depender cuál es la decisión que vamos a tomar y qué vamos a hacer con esa persona. Con respecto al agresor, que es la placa que sigue, es fundamental conocer para evaluar el riesgo. Siempre pensemos que cada uno de estos riesgos que vamos a evaluar, mientras más cantidad haya acumulada, estamos ante un caso de mayor riesgo. Si tiene antecedentes penales, si consume estupefacientes o alcohol, si tiene armas de fuego, si utilizó armas intimidatoriamente, si amenazó a la víctima de muerte o de lesionarla gravemente, si el agresor pertenece a las fuerzas de seguridad, si tiene allegados en las fuerzas de seguridad, si tiene armas, si amenaza con suicidarse, si lo deja, por ejemplo, si amenaza o si intenta realmente hacerlo, si ha descubierto que la víctima le es infiel, si amenaza con lastimar a los hijos, si si se ha quedado con los hijos, si tiene la tenencia, digamos, si se ha quedado sin los hijos, digamos, el agresor. Si hay hijos adolescentes que puedan reaccionar violentamente contra el agresor, si presenta celos patológicos, actitudes posesivas, falta de control de la ira, distorsiones cognitivas sobre la mujer, o sea que objetiviza a las mujeres, digamos, que las trata como objeto. Distorsión con respecto a la relación de pareja, antecedentes del agresor en relación a denuncias anteriores, o de otras parejas por violencia. Y también
considerado peligroso si desobedece a las medidas judiciales ordenadas de protección. Y con respecto a la víctima, si ella, su personalidad o sus características particulares, también la ponen en mayor o menor riesgo. Por ejemplo, si se expone a situaciones de riesgo innecesarias creyendo que él no le hará daño. Si la víctima está embarazada, si ha sido infiel y ha confesado, si le ha dicho a él sí estoy con otro, por ejemplo. Si la obligaron a mantener actos sexuales, si ha tratado de dejar al agresor o le ha anticipado su voluntad de dejarlo. Si recibió asistencia médica por lesiones ejercidas por el agresor. Si presenta baja autoestima o intentos de suicidio. Si no tiene redes de contención. Si sus hijos fueron agredidos o amenazados de ser agredidos. Estos son los factores de riesgo. Mientras más contemos, más en riesgo está la persona. Es muy importante hacer un análisis correcto del riesgo porque esto podrá determinar la gravedad de la situación y poder identificar si la violencia se encuentra en una instancia inicial, en una instancia avanzada o si ya está instalada. Es necesario recordar que la mayoría de los femicidios ocurren cuando la víctima decide terminar la relación. De acuerdo a esta evaluación, se debe tratar con las herramientas que posee, pensar en el riesgo que enfrenta la víctima, si es un riesgo alto, inminente, moderado, bajo, y actuar en consecuencia. Bien, yo si están de acuerdo ustedes, lo dejaría acá. No tengo idea cuánto tiempo ha pasado desde que empecé, pero así podemos charlar un ratito sobre estos temas. Bueno, perfecto, Noemí. Muchas gracias. La verdad es que ha estado muy, muy lindo, muy esclarecedor. Eh, Creo que a todas por ahí nos han surgido algunas preguntas para hacerte. Yo igual les voy a ceder la palabra a las compañeras para que opinen, qué les pareció la charla, eh, que le pregunten a Noemí, ya que la tenemos. Creo que cuesta mucho por ahí tener vínculo con abogados, abogadas, así que hay que aprovecharla para preguntarle. Dice una compañera, quisiera que repitiera el número de la ley. Hemos hablado de varias leyes, yo supongo que será la ley contra todas formas de violencia contra la mujer, que es la 26485, y todo esto que hemos hablado surge también de distintas leyes, muchas de ellas son leyes que son procesales, o sea que los procesos de abordaje, pero la ley que tenemos que manejar y que conocer es la ley 26.485 contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. Claro, exacto. Que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia Ajá, contra las mujeres. Y ahí está lo que vos nos explicabas al principio, que está bueno, digamos, esta forma de ver la ley, de que la prevención no se trata. Y yo lo hablaba la clase pasada cuando di la charla de ESI, que decía que, bueno, la ESI, esta ley, la 26.150, es la ley para prevenir justamente, y no llegar a tener o no llegar a este punto del abordaje de las víctimas de violencia. Esa sería la verdadera prevención, ¿no? Formar a la gente para no tener que llegar a este punto. claro, ahí en la misma ley, esa ley dice que es el Poder Ejecutivo el encargado de aplicar a través de los ministerios o de las direcciones de la mujer, Claro. que es la encargada de la prevención, ¿no es cierto? Lo que queremos aplicar es la no violencia en la sociedad y la igualdad entre varones y mujeres. Después cuando falla, bueno, ahí sí se activarán otros mecanismos para reparar. Ahí las compañeras escriben, pero yo no estoy pudiendo leer, a ver. Hola Noemí, yo quería hacer una consulta. Sí, ¿quién está hablando ahí? Alexa, Cristina. Hola, Cristina. Sí. Hablamos de violencia, ¿no es cierto? Yo estoy en no sé cómo llamarlo, en una situación, me parece que es muy violenta hacia mí, hacia mi hermana, más que nada, que somos las dos que estamos. Nosotros hemos sufrido abuso sexual por nuestro padre y ahora se nos está obligando, a cuidarlo porque él tuvo una ACV y un montón de enfermedades. Los médicos nos obligan en un hecho
de cuidarlo. Yo ya no lo quiero cuidar, hace 7 meses. Yo no lo quiero tener conmigo, o sea, yo ya pasé muchas cosas, entonces me parece que el Estado está siendo violento conmigo y no me está dando una solución ni me está ayudando. O sea, verlo a él y cuidarlo a él, se repite la misma historia siempre. Tengo ganas y ya me cansé. Por ahí los médicos, como, o sea, él se fue con los nietos, está con los nietos que son mayor de edad, pero los médicos es como que nos obligan a mi hermana a hacernos cargo. Tengo más hermanos que ellos no se hacen cargo, no quieren saber nada. Entonces nosotros hicimos trámites para internarlo en el hogar de ancianos y como usa sonda y un montón de cosas, como que quedó en la nada. Y sigue en la nada, entonces eso quisiera saber. ¿No es violento también eso? Claro, porque ahí vemos cómo dejan en manos nuestras, ¿no es cierto?, de las mujeres, de las hijas mayores, de las hijas mujeres, las tareas de cuidado, queramos o no queramos. Por ser mujeres, por ser hijas, tenemos que hacer esas tareas. Eso es lo que justamente decíamos que es un gran sufrimiento para nosotras. Primero, que es un sufrimiento porque no deberíamos tener esa obligación nosotras por ser mujeres. Y en particular en tu caso, que has sufrido violencia física, violencia sexual, es muy grave. O sea, también está siendo, como vos decís, violentado ¿se fue la compañera? ¿Se salió? ¿Estás ahí? No sé, creo que sigue, ahí me fijo. Me parece que no la vi más. Bueno, pero sí, sin duda, sin duda. Si me permiten una opinión, yo creo que es un tema que lo debemos tomar y gestionar para que desde el movimiento hacer el trámite para que ese señor con esa historia sea internado en el hogar de ancianos. Yo creo que debemos, ya luego nos ponemos en contacto, claro, esto se contrapone con esto, nos pasó hace años un caso con una mujer que la obligaba a la jueza, que yo estuvimos presentes en esa audiencia y todo, a hacerse cargo de un niño, de un joven que había violado a su hermana. Entonces, creo que tenemos que hacer una actuación, hay una presentación por las vías que corresponde, ya lo haremos, nos juntemos luego con la compañera para elevar el pedido de urgente atención de este señor en el hogar de ancianos, ¿no? Digo. Sí, o una respuesta, la que el Estado diga, pero que responda, sí. Por supuesto, le vamos a buscar solución. No sé si creo que Cristina salió. Tiene que haber apretado algo, no creo que haya sido intencional que salga de la reunión. No, pobre, sí. Ahí está Cristina, ya volvió. Me llamaron, por eso se cortó, me llamaron por teléfono. Disculpen. Bueno, Cristina, no hay problema. Ahí estoy tratando de leer los mensajitos de las compañeras. Dice, yo llamé al 144 y me dijeron llamar al 911 de la provincia, solo sirvió antecedente y está bueno por el tema. Está bueno por el tema que llame que está como a las 24 horas disponible, ¿eso te referís, Teresita? Quisiera que se repita, agradecer a Noemí, bueno, gracias a ustedes, compañeros, por estar ahí. En San Juan algunos abogados minimizan las restricciones, lo mío de 700 metros no me hace cumplir por el divorcio y causal de violencia porque se termina el matrimonio. Está vigente la restricción. ¿Te referís ahí a la cantidad de metros? Me imagino. Sí, hay muchas situaciones muy delicadas. Nosotros hemos tenido con algunas compañeras que están acá y otras que no, muchas situaciones muy delicadas. Por ejemplo, jueces que no ponen perímetro. Dice sí, prohibición de acercamiento, pero no dicen a cuántos metros, por ejemplo. O el caso en que le permiten entrar por el portón a la puerta al fondo, pero no a la casa. O sea, cosas de órdenes judiciales firmadas, ¿no? Con
por jueces. Es terrible eso. Por eso hay una gran... Falta mucho todavía para llegar a los abordajes correctos. Por eso para Muchísimo. nosotros conocer el abordaje correcto es una herramienta. Y es Sí, importante saber. sí. Yo te hago una consulta ahí, Noemí, que vos hablabas en una parte que no te escuché bien, porque me quedé escribiendo, pero cuando hablabas de la asesoría jurídica gratuita, que decías que las mujeres tenían que constatar que eran pobres o que estaban en situación de pobreza para tener un abogado, pero que lógicamente tampoco se aseguraba que fuera un abogado con perspectiva de género. ¿Acá en San Juan directamente no existe o sí hay asesoría jurídica gratuita para las mujeres víctimas de violencia? Hay asesorías jurídicas para pobres y ausentes, pero no para víctimas de violencia. Bien. Para víctimas de violencia no existe, existe la ley, pero no se aplica. Por eso consta en Para la ley, digo, porque no he leído todo en detalle la ley, esa parte no la conozco. Sí, hay Consta una en la ley ley que sí. específica, es otra ley distinta, que si no me equivoco es la 27.130, que dice que los estados, el Estado Nacional y provinciales, eran obligados a ponerle un abogado gratuito a la víctima de violencia. Y el abogado tiene que estar capacitado y formado en perspectiva de género. Hay un registro nacional de abogados de víctimas de violencia de género, que está integrado por los abogados de todas las provincias del país que han demostrado, concursado y aprobado la capacitación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación para poder ejercer ese rol. En San Juan no existe ni nadie que esté en ese registro, a pesar Wow, de que existen increíble. personas que han hecho esa capacitación y que les ha ido bien, ¿no? Ah, bien. ¿Y Entonces, por qué no entraron en el registro entonces? porque en San Juan no lo ha, o sea, en San Juan San no Juan, adhirió como ley, ¿no? sí, San Juan adhirió y incluso aprobó que sea el Ministerio de Justicia de la Nación el que capacite, que podría haberse hecho acá. Pero Claro. sí, se aprobó, sí se hizo y no existe gente que esté en el registro. En la mitad del país eso está funcionando. En la otra mitad se han hecho las capacitaciones, pero todavía no ingresan al registro, a ese registro, y bueno, y todavía no se implementa como política, digamos. Eso es una cuestión de los dos poderes de manera articulada. Bien. En realidad, Es un el punto abogado, importante para pelearlas, para exigir, digo, es que mira son lo que nos importantes. pasó. Nosotros hicimos con una compañera de San Martín un planteo en el juzgado de paz, y cuando nosotros hicimos el planteo de violencia en el juzgado de paz, el agresor, ex marido, hizo la denuncia de alimentos en el juzgado de familia acá en el centro. No solamente no se comunicaron las causas, o sea que en el juzgado de familia, la señora, el juez no sabía que ella era víctima de violencia, porque el que se estaba encargando de esa violencia era el juez del juzgado de paz de San Martín. Entonces, por un lado estaba la violencia en un juez, por el otro lado estaba el alimento en el otro juez. ¿Qué hizo? Cuando la compañera va a contestar la denuncia del ex marido en el juzgado de familia, va a buscar un abogado del Estado, un abogado gratuito. Antes de eso ella habló conmigo. Yo le dije, lo más importante que le tenés que decir a ese abogado del Estado es que vos tenés otra causa de violencia en San Martín. Bueno, el abogado no solamente, ella estoy pero segurísima que se lo dijo en reiteradas oportunidades, y nunca denunció que existía esa otra causa. Entonces los alimentos se regularon como si ella estuviera en una relación totalmente cómoda y sin violencia, y por el otro lado, el juez de la violencia, que era el juez de San Martín, le hizo una medida restrictiva al agresor, pero le permitió entrar al fondo porque tenía hoy un taller en el que él hacía trabajaba, digamos, en el que él trabajaba. Entonces toda esa situación
a nadie le interesó que ella fuera víctima de violencia. Si vos no tenés un abogado del Estado gratuito, que no te digo que sea brillante ni el más capacitado, pero tiene que decir cuáles son los antecedentes de esa relación y que existe una causa tramitando de manera paralela en otro juzgado. Eso es algo muy, muy mínimo del compromiso que uno puede asumir como profesional, más allá de sus posiciones, ¿no es cierto? Y eso no se logró, eso no se pudo hacer en ese caso. Entonces, bueno, como esas hay cantidades de falencias, pero siempre cuando estamos hablando de personas que ya están sufriendo la violencia. Y nos pasa eso, porque muchas veces cuando hablamos, por ejemplo, de la responsabilidad del Poder Judicial o de los femicidios, hablamos de que el Poder Judicial no sirve, que le falta mucho, que está todo mal. Y hay muchas cosas que faltan. Ahora, no puede hacerse cargo todo el Poder Judicial de la falta de decisión política del Poder Ejecutivo. Entonces, es una falacia, es algo políticamente incorrecto que el Poder Ejecutivo le cargue la culpa al Poder Judicial de la violencia de género en la sociedad cuando las políticas públicas no existen o fracasan. Entonces, Tal por eso cual. a mí me Muy bien. gustaba mucho poner énfasis en eso al principio. Claro, sí, es muy interesante. No sé, ¿alguna otra compañera que quiera opinar? Vamos, que son un montón. Anímense a preguntar, a sacarse las dudas. Nosotras en el movimiento las tenemos a ustedes y lo más importante que es que podemos ir a la casa de las señoras y de las mujeres, de los barrios, de las villas, y que nadie más que ustedes saben las cosas que sufren. Algunas de ustedes también, como decía la compañera Cristina, también las sufren en carne propia, pero el termómetro, el diagnóstico, el cómo va la realidad de San Juan, lo sabemos nosotras por ustedes, o sea, lo sabemos las personas que estamos en esta charla. Y esa tarea es la que, bien hecha por el poder político, nos mostrarían las estadísticas de cuáles son las necesidades que hay, cuál es la realidad de las mujeres, qué es lo que falta. Y eso, lamentablemente, no tenemos un buen diagnóstico para poder revertir la situación. Por eso es fundamental la tarea para mí de las organizaciones sociales. Teresita, habla, abrí el micrófono. Hola, estoy en clase, pero me escapé. Así que me escapé de clase. Yo quería agregar otro poco es con respecto a la infancia, más allá de lo personal. Me ha pasado estar en jardines de infantes donde están los matrimonios con la separación y con las visitas semanales que se le da al padre. Y me parece que también el Ministerio de Educación no está haciendo nada, que yo lo planteé muchas veces, porque todo lo que logramos entre las docentes y la mamá para que ese nene salga de la violencia con esas 24 horas que está con el padre, que vendría a ser la parte nociva, se echa a perder todo lo que se va logrando por solamente ser el padre. Y me parece que esa imagen a veces está distorsionada y no se está contemplando que se sigue el círculo de violencia, si bien el padre no está en el hogar, pero está fuera y lamentablemente ese chico es el ojo que lo envenena, digamos, para sacar la información de qué es lo que hace la mamá. Y no se termina ese círculo. Personalmente, yo tengo una restricción de 700 metros y eso me está favoreciendo para que la cabeza de mis hijos esté sana y cuando ellos tengan su mayoría de edad puedan, si quieren verlo a su padre, pero ya con una sanación mental y emocional. Esa libertad no se las voy a cortar yo. Pero estoy viendo en otros casos que por ese momento que tiene que estar el padre, ya sea desde la escuela o observándolo, que todos tenemos que participar bajo un amparo o un papel que manda a los juzgados,
vemos que la generación que ha ido creciendo, por ejemplo, un nene de 5 años que lo tengo hace 10 años atrás, es adolescente ahora y le hace violencia a su madre igual que el padre. Pero justamente repitiendo patrones. Y se está viendo eso donde por tener la imagen de papá y mamá, aunque sean separados, esa violencia continúa. Y ahora, en vez de estar el padre, está el hijo ejerciendo violencia con las madres. Eso también había que plantearse desde qué punto también nosotros, si bien sacan la imagen de la convivencia, cómo también esa vez por semana influye en lo negativo. Y en vez de ser uno, son dos. O sea, el vínculo del ex marido más el hijo varón están ejerciendo la violencia frente a esta mujer que nunca termina. Eso lo estoy Claro, observando. Sí. te entiendo lo que decís. Sí. Eh, hay dos cosas. Una, que la niñez es un tema diferente que la Sí. cuestión de género, digamos, que son temas que acá nos ocupamos, digamos, principalmente de lo que es la Sí. igualdad de las mujeres, la violencia por el hecho de ser mujeres, lo que no Sí, quita sí. que haya violencia en la infancia, ni vínculos patológicos o agresivos Claro, entre los niños con sus padres. claro, pero Ahora, se también ve discúlpame, pero se ve en el cúmulo de todo lo que es una familia. O sea, no, no no, se sí, está por eso, viendo. Sí, terminar la idea. Eh, sí, las, mm, no podemos hablar, me parece, sí, como generalizar por casos individuales concretos. ¿Está bien? Entonces, no sí. podemos decir que las mujeres son tal, los varones son tal, el No, niño es no, tal. Cada eh, familia tiene sus propias particularidades. Cuando vos sí, tenés un abordaje correcto, es muy probable que puedas definir correctas estrategias claro, de revinculación o no, pero lo importante es para el cese de la violencia. claro, O sea, sí, sí, la intervención tiene que ser para el cese de la violencia, no para revincular, ¿verdad? Revincular sí, pero decide no se cada hace. uno hacer de su vida. No, hay muchas cosas que no se hacen, otras que se hacen mal, y también hay Sí. muchas cosas que se hacen bien. La mujer está Pero pasando siempre por distintos filtros en los juzgados, hasta hacer dibujitos y estar observada por un montón de especialistas, y la otra parte no pasa ni siquiera por un filtro claro, de psicológico. Entonces claro, sí, también sí, se ve sí. ahí la diferencia, el No, trato con la sí, mujer y hay con el hombre. innumerables casos sí, sí, totalmente, hay innumerables casos, pero no me gustaría generalizar por un No, no, caso, todos los casos son así, como que tendríamos que ver caso por claro, caso y sus particularidades, y eso también es una diferencia enorme entre las sí, políticas del Poder Judicial y las del Ejecutivo, porque el sí, Ejecutivo hace políticas social, colectivas, para el claro, claro, funcionamiento y la organización de la sociedad. sí, Por eso sí, nosotros sí, nos presentamos como movimiento, digamos, y como promotoras barriales, no es algo individual o aislado o concreto. sí, sí, Pero sí, pero sí es muy interesante lo que decís si nos ponemos a observar en la justicia las desigualdades por ser varones y mujeres, tanto de los justiciables como de los propios sí, abogados litigantes o de los propios jueces y juezas. Seguramente vamos a tener un montón de cosas para observar. Sin sí, embargo, yo insisto que el eje de la observación nuestra tiene que ser el Poder Ejecutivo y las políticas de sí, prevención que van a bajar la cantidad de casos de violencia, por lo tanto van a descomprimir el Poder Judicial y tendríamos otro tipo de organización social y de movimiento social, me parece a mí. bien, bien, sí, quedó claro. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Teresita, por la intervención. Sí, hay que hacer una fuerte apuesta a la prevención, creo, ¿Puedo justamente como hacer una decía Noé. pregunta, compañera? Sí, Evelia, sí, sí, te escuchamos. Bueno, Evelina, yo le digo hola Evelina. hermosa, ¿cómo anda? Bien. Eh, Me encantó tu charla, en serio. Me llegó mucho porque
como todas las compañeras saben, yo sufrí violencia de género, cosa que no sabía. Escuchando a las compañeras en una reunión entendí que yo lo estaba sufriendo porque digamos que era una persona ignorante, y creo que a todos nos pasa cuando no entendemos qué es la violencia. Entonces, cuando ya entendí que me tenía que separar, que me tenía que ir de ahí. Como yo me fui, como yo me separé, él me denunció y me quitó la casa. Entonces, él ahora quiere vender la casa, y esa es mi pregunta. Si es verdad lo que dice la jueza de acá, o la abogada que supuestamente tengo, que él me ha denunciado y por eso me ha quitado la casa, como abandono de hogar. Más allá de mis aclaraciones, más allá de la denuncia, más allá de que yo nunca saqué la denuncia, entonces yo quería saber si es verdad eso, si te pueden quitar la casa, tu casa donde viviste, y más si tenés una menor de edad. Eso quería saber. Y si la pueden vender como si nada, siendo que, no sé, tenés una Sí, menor edad a cargo. claro. Mira, yo bueno, sí conozco tu caso en particular, pero en realidad hay que hacer, es diferente la propiedad de la casa y vivir en la casa. ¿Está bien? Hay que distinguir esas dos cosas. Por ejemplo, si una persona, si el agresor es propietario, tiene una casa que es solamente de él, donde vive la familia, y el juez le ordena irse de la casa para que continúe viviendo la madre de los hijos con los hijos, en ese caso, el propietario va a seguir siendo él, pero quien va a vivir va a ser ella, aunque no tenga la propiedad. Pero la propiedad también puede ser de los dos o puede ser de ella sola. ¿Está bien? Entonces es diferente. Lamentablemente, y no hay mucho fundamento, pero funciona así, la mujer para poder quedarse con vivir en la casa, más allá de quien sea el dueño, no se tiene que ir. Ah, bien. Porque cuando ella se va, no hay convivencia. Entonces, cuando ella denuncia exclusión de hogar, dicen, ¿de qué hogar si vive solo? Claro, Entonces, sí, hay sí, que entiendo. denunciar la exclusión de hogar cuando la persona no se ha ido. ¿Cómo Ah, bien. conviven esa ambición, eso que funciona así, con el riesgo de la convivencia? Es la pregunta. Porque yo me voy Ah, porque bien. no me queda otra, porque yo me voy o me matan a palo. Por eso me voy, no es que Exacto. me voy porque tengo muchas casas por ahí. Entonces, pero el que se va pierde, digamos. Es así. Hay que lograr la exclusión del hogar por orden judicial, que la policía lo saque de la casa y a partir de ahí eh, ya no puede ingresar más a la casa, digamos. Pero si yo me voy y lo dejo en la casa, no hay convivencia cuando yo hago la denuncia. Y en algún lado estoy, en mi mamá, en mi vecino, en la calle o donde sea, pero no, ya no estoy ahí. Entonces, para lograr quedarse con la posesión de la casa, tengo que denunciar sin irme. Así Ah, funciona bien. la realidad. Yo no estoy diciendo que esté bien, pero así es como funciona. Y la propiedad, si la casa es de los dos, sigue siendo de los dos, más allá de quien viva. Ah, bien, bien. Sí, los dos figuramos. Es así. Pero la Claro, puede para vender venderse él. la puede vender con tu voluntad. Sin tu voluntad no, porque vos también sos dueña, si son los dos. Ah, bien. Bien, bien, bien. Sí. Es una Otra casa, pregunta. una pregunta, Belia. ¿Esa casa que ustedes viven la están pagando, es del IPB? ¿Cómo es la situación? Exactamente. Hace 5 años nosotros nos dieron una casa del IPB y bueno, la estábamos pagando entre los dos. Así que vamos Entonces al no la día. puede vender. Si es una vivienda del IPB que todavía no la cancela, no la puede vender.
O sea, no puede vender porque no es de él, es del Estado. Hasta que no la terminen de pagar, no es propiedad de tuya ni de él, es del Estado. Cuando la terminen de pagar, va a pasar a nombre de ustedes dos, digamos. Y ahí la van a poder vender o lo que sea. Ah, buenísimo. Y lo que quería hablar de la perimetral, porque como si bien ustedes saben, mi hija tuvo un accidente que se quemó mayormente la pierna, la pelvis y la panza. Y, y quería preguntarte, Noé, qué pasaba con la perimetral, porque él prácticamente se ha instalado acá en la casa de mi mamá, donde yo vivo. Mi papá lo admite porque le llora todo el tiempo de que lo ha abandonado la familia y toda la historia, y le creen. Entonces, eso es lo que quiero ver, cómo yo puedo hacer, porque yo no he vuelto con él, y obvio, los vecinos lo ven acá y creen que yo he vuelto, pero, y bueno, me tienen como mentirosa, realmente es así, porque esa es la verdad. ¿Para qué tanto escándalo si va a volver con él? Porque así es lo que piensa. Pero no, mi papá lo permitió porque para que viera a Ariana, que no se podía mover, tenía que estar en cama, si no caminaba un ratito al baño, iba, le hacíamos caminar un poquito y de nuevo por las heridas. Y bueno, y se aprovechó de eso. Y ahora no hay nadie que lo saque, ¿eh? No hay nadie. Hemos llamado varias veces a la policía nunca nos ha dado una respuesta. Bueno, yo y mi hermano hemos llamado a la policía porque por ahí se pone a la defensiva, me humilla a veces eh, sin que mi mamá, mi papá se dé cuenta, me empieza a amenazar de que me va a seguir. Tengo testigos de las chicas ahí. Claro, mira, para que no sigas relatando, yo lo que pienso es que si hay una orden judicial de prohibición de acercamiento, él la tiene que cumplir. Entonces, cuando llamas a la policía, tenés que mostrarle que tenés esa orden para que lo detengan y va directamente detenido. Claro. Y va a generar un antecedente de incumplimiento de orden judicial. Eso es lo que ya nos ha pasado en otras oportunidades. Claro, pero a él lo conocen y los policías nunca han venido. Es una familia muy reconocida acá en Uyun y los policías lo conocen y le hacen miles de favores a la familia de ellos. Bueno, ahí cuando Así que veíamos bueno, la evaluación del riesgo entraban ese tipo de situaciones, ¿no? El sí, tema sí. es que vos tenés que denunciar todas estas situaciones para que el que te reciba la denuncia pueda hacer una evaluación del riesgo correcto, siempre que esté capacitado y sepa cómo hacerla, digamos. O sea, es como mucho, Sí, es mucho lo que sí, me falta. imagino. Sí, es que Lamentable. tenía esa duda, por eso te la preguntaba, ¿no? Porque yo soy ignorante en los derechos y cosas así. Así que bueno, muchas gracias. Me sacaste todas las dudas realmente. Muchas gracias. Bueno. No, te hago una consulta. Por el tema, no sé si habrán acá el botón antipánico, creo que no está, ¿cierto? Acá en San Juan. El botón antipánico, ¿te referís a las pulseras esas electrónicas que cuando se acerca, eso? No, lo que, por ejemplo, el caso este de la chica de Buenos Aires que tenía el botón antipánico y al no andarle, bueno, el chico este, el novio la mató y todo eso. Acá en San Juan, botón antipánico le dicen, porque sé que también está la pulsera que se lo ponen tanto al hombre como a la mujer, Claro, como para cuando hacer se un acerca, seguimiento. salta una alarma y se trata de evitar el acercamiento antes que sea tarde. Ajá. Sí, sí, sí existe. Existe, No, sí, sí, estaba acá en San Juan. Eso quería saber. sí, sí, Porque por sí está ahora lo que he cansado. escuchado ahora lo que he escuchado por ahora son nada más que, digamos, las órdenes de como que no se pueden acercar nada más, pero no he escuchado de que haya alguna mujer que haya sido maltratada y todo eso, que tenga el botón antipánico o las pulseras. Por eso te consultaba.
No, sí, sí existe, pero lo tiene que ordenar el juez. Y el Poder Ah, bien. Judicial monitorea el movimiento de la pulsera, digamos. Cuando se acercan a una determinada, le llaman para que cambie el recorrido o vaya para otro lugar, para Ah, que no se bien, bien. acerque a la cantidad de metros que ya ha dispuesto el juez. Claro, claro. Ah, bien, eso quería saber. Sí, sí existe, no es algo que se aplique en todos los casos, cada juez tiene un criterio para decidir eso. Habría que discutir también un poco si realmente es la solución, ¿no? Pero sí, sí existe y a veces ha dado buenos resultados también. Bien, Noé, gracias. ¿Alguna otra compañera que quiera consultar algo, contar alguna experiencia, algo respecto al tema? Buenas Hola, tardes, buenas Hola, chicas. tardes. Joana. Uy, perdón. Joana y Quisiera después hacerle una Brenda. consulta a Noemí. Hola. Hola, Sí, no sé Joana, quién te está hablando. escuchamos. Sí, Joana. Joana, te escuchamos. Eh, a ver, ¿cómo le explico? Tengo un hermano que tiene prisión domiciliaria porque ha tenido problemas con la mujer y lo tienen a las vueltas en el juzgado. No le dan fecha para el juicio. Supuestamente el fiscal tiene que juntar más evidencias en contra de él cuando él tiene todo a favor, porque están las denuncias hechas por él, que en el CABI no le dieron bola cuando él fue. En teoría, como que le dijeron, mira, anda, una vez que vengas golpeado o te pase algo, recién venía a denunciar. Fue porque una de las niñas, cuando se separaron, presentaba golpes y no le dieron bola, pero fue ella, hizo todo así y de una vinieron y se lo llevaron preso. Él es policía y tiene cuello llego de perder el trabajo. La mujer, la ex mujer, agredió a la actual pareja de mi hermano. La chica lo denunció, que también es policía, pero eso no sé, no lo cuentan ellos, como que no va. Tiene varias denuncias de otras personas. Las niñas cada 2 por 3 las tienen en el hospital. Y yo necesito saber si eso le va a llevar mucho tiempo a él, esperar el juicio, o ya tendría que haber salido. Lleva como 4 meses ya. No te podría responder, disculpame. En realidad, eh, los, los, mm, la celeridad de la justicia es algo que va a depender muchas veces de cada caso, porque hay distintas etapas. Así como tenés la denuncia, tenés una etapa de la prueba y después tenés una etapa final, digamos, donde el juez hace una evaluación de todo lo que tiene para poder tomar una decisión de cómo viene la mano. Pero en este caso que vos decís, por un lado, no estaríamos hablando de violencia contra la mujer, que es el tema que nos ocupa, pero fuera de eso, que sí, si pudiera, te lo contestaría de todas maneras. Eh, la verdad que no sé ni en qué juzgado está, qué proceso es el que se le aplica, no es lo mismo si está en flagrancia que si está en un juzgado correccional, si es un proceso que cae con la ley nueva o con el código de procedimiento viejo. O sea, es como que hay que saber un poco más. Como que en realidad queremos, si pueden las compañeras, hacer intervenciones más generales y no sobre casos tan particulares que en todo caso si quieren después me preguntan por privado para que nos saquemos las dudas. Sí, perfecto, me Sí, parece que apuntamos a eso. Sí. hola, no se escucha. Apostar más a hablar de casos generales, como decía Noé. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta? A mí me pareció también interesante, lo quería agregar, porque es algo que charlamos por ahí mucho cuando tenemos reuniones con las mujeres, de estas fases que nombraba Noemí, que por ahí nosotras
juzgamos mucho, ¿no? Y están siempre presentes estos prejuicios sobre las mujeres, que a veces dicen, ay, pero la tonta ya volvió, se había decidido, le había hecho la denuncia y volvió y es una tonta y que se joda por haber vuelto con el tipo, y todo este tipo de comentarios, ¿no? Y si uno atiende a estas fases del ciclo de violencia doméstica, puede realmente entender por qué las mujeres toman estas decisiones, y por qué muchas veces cuesta que vayan y hagan la denuncia, por qué a veces hacen la denuncia y después vuelven, porque justamente el agresor pasa por esta etapa del arrepentimiento y le pide perdón y todas estas cuestiones. Y son importantes para tenerlas en cuenta nosotras que nos estamos formando para ayudar en territorio a otras mujeres. Bien, saber que no tenemos que generar ser parte de estos prejuicios sociales que no, obviamente no solucionan el problema. Brenda, no sé si querías decir algo. Sí, Hola, buenas tardes. La verdad que está muy linda y muy interesante esta charla. Eh, Primero, bueno, hacer hincapié en eso, Romy, lo que vos estabas conversando es que realmente tenés razón en eso, por ahí nosotros como que miramos a la otra y decimos, pero también no nos fijamos la otra parte en decir, bueno, ¿por qué vuelve con el agresor? Y vuelve por muchos motivos. Uno es porque muchas veces no tienen un techo donde vivir. Otra es que si vas a hacer el trámite de la cuota alimentaria al juzgado, tarda meses, cuando eso tendría que ser inmediato. Porque los chicos, vos no les podés decir, espérate 6 meses que al juez se le dé y que a tu papá también se le dé de pasarme la cuota alimentaria. Eh, yo creo que por ahí viene eso y de que muchas mujeres se separan, pasan muchas necesidades, no las madres, sino los niños. Entonces, a nosotras, todas me supongo que somos mamás, no nos gusta ver a los niños mal, y si no tenemos el apoyo del Estado principalmente y de nuestra familia, muchas veces volvemos a caer en eso. Y por eso ahí hago hincapié en lo que decía Noemí, de que no tenemos una política pública, porque si nosotros tendríamos políticas públicas que apoyen inmediatamente estas situaciones, se evitaría un montón de cosas, un montón de mujeres que sean asesinadas, un montón de prejuicios que la gente, pero volvió, y volvió porque no saben la vida que llevaba la piba esa o la mujer esa. Entonces yo creo que en eso hay que exigirle más al Estado, que tiene que tomar cartas en el asunto inmediato. El tema de que escuché cuando Noemí decía el patrocinador, hay una ley. Vos vas y tardás días, meses también para poder tener un abogado, y que te dice, y bueno, pero hasta el mismo abogado te dice, vos le contás tu problema, lo que te está pasando, y te dicen, pero vos algo le hiciste. Che, decime la verdad, te dicen. Y es porque no están capacitados. Entonces, yo creo que son muchas cosas que vienen de la mano. Nosotras como promotoras y al estar al frente del movimiento, me alegra mucho estos tipos de capacitaciones, y que compañeras se puedan seguir capacitando y que puedan estar escuchando y que sepan sus derechos para poderse defender, porque a nosotros nos pasa, chicas, y ni les cuento en las zonas rurales. A mí me toca con la FNC salir a la finca y hablar con chicas, con pibas que tienen 20 años, tienen su hijo y su mamá y su papá les pegan a esas chicas. Entonces es desastrosa, es incontenible esta situación, y el Estado está ausente. Las chicas van a la comisaría y las denuncian, pero ¿por qué? No, porque vos te fuiste a loquear, dejaste tu hijo y te fuiste a loquear, y a la policía ni al juez le importa si ella se fue a loquear. Entonces yo creo que viene bastante jodido esto, y está muy bueno lo de las capacitaciones, nada más. claro, sí, tiene que ver con esta idea que expresaba Alejandra en el primer conversatorio, ¿no? De cómo por ser mujeres nos tenemos que cumplir determinados roles, tener determinadas conductas, cuando somos buenas mujeres o malas mujeres, y todas estas situaciones que también se dan en las personas que
o sea, por lo que decís vos, la falta de decisión política hace que no tengamos personal capacitado. Entonces es realmente muy difícil. Con respecto a lo que decía Romy del ciclo de la violencia doméstica, pensemos que la persona cuando decide contar lo que le pasa, casi es definitivo cómo recibe el que le escucha para ver si ella va a seguir o no adelante. Entonces el juzgarla podemos llegar a influir en su decisión de no seguir adelante, de no contar y de seguir en el ciclo de la violencia cada vez más grave. Hasta ese nivel es la importancia tan grande de hacer un abordaje correcto, que no es una responsabilidad de la amiga o de la vecina o de nosotras, es una responsabilidad del personal especializado del Estado. Lo que pasa es que como no lo tenemos, nosotras hacemos todo lo que no está a nuestros alcances, ¿no? Entonces, realmente el abordaje un tema correcto delicadísimo. Sí. Es fundamental. Y por ejemplo, el CABID, se llama así justamente, abordaje, por eso, por lo que estamos hablando, por la importancia que tiene. Centro de abordaje de violencia de género. Pero realmente no es un centro de abordaje. Por ejemplo, no hay desde el primer momento que va a hacer la denuncia ya no hay un abordaje correcto. Ya no se ve como mujer desigualdad del varón. Se ve como víctima de violencia familiar, no se aplican las leyes nacionales que estamos hablando durante todas estas charlas, y funciona básicamente como una fiscalía, con los mismos criterios penales en los que yo voy a denunciar cualquier delito. No hay criterios con perspectiva de género, criterios de prevención para garantizar la vida libre de violencia, hay criterios penales. O sea, el abordaje de la víctima, no digo que no se haya mejorado y que se hayan hecho algunos esfuerzos valiosos, incluso hay gente que está trabajando ahí que es muy valiosa, que sabe un montón, que hace lo mejor que puede, pero así como política pública, en este caso del Poder Judicial, la concentración en el abordaje está totalmente olvidada, y lo muestra a las claras el tema de que no exista el patrocinio, que no existan, y bueno, tener un abogado que haga una presentación también está difícil, ¿no? Bueno, las fiscalías, las capacitaciones de las fiscalías tienen más que ver con el derecho penal que con el abordaje con perspectiva de género de la violencia. Entonces, bueno, ahora existe, antes no teníamos el CABID, digamos, no es que estemos en la nada ni que no se avance en nada, pero de nada me sirve hacer una denuncia en el CABID si a la hora de pedir alimento el juez de familia no va a conocer que eso existe, por ejemplo. Eso es muy difícil para la mujer, porque por un juez es tratado como víctima de violencia y por el otro no. O sea, yo sigo siendo víctima de violencia donde sea que yo esté y debo ser tratada como tal. No me puedo sentar en una audiencia a discutir alimentos con el padre de mis hijos si tengo en otro lado un juez que me prohíbe el acercamiento. Entonces eso, bueno, yo justamente no quería poner el eje en el Poder Judicial, pero al fracasar o no existir políticas que contengan, que no existan víctimas, el encargado de sancionar o de reparar el daño, ahí sí empieza a tener un rol importante el Poder Judicial, que yo entiendo todos sus reclamos, y son justos, y hay que hacerlo. Por eso es como un círculo vicioso. Y como siempre decimos, con muchas conquistas también, hay que decir todo, lo bueno y lo malo. Pasa que en las narraciones de las compañeras y las consultas, es difícil ver la parte que está bien hecha. Sería ideal que alguna compañera acá, me encantaría, contar alguna experiencia positiva, y eso nos refrescaría mucho porque en este andar tienen que haber versiones para todos lados. ¿Puedo hablar? Sí, Patricia, te escuchamos.
Sí, pero no es positivo, porque para el COVID te cuento la experiencia que he tenido yo con una compañera. Este, ella denunció abuso de la sobrina, ¿no? La niña vive con los abuelos y con la madre. Ella denunció que el abuelo la abusaba a la niña. La niña tiene indicios de suicidio, entonces mi compañera lo que hizo fue ir a denunciar al CABID por el abuso que estaba sobre esa adolescente. La madre, cuando se enteró de la denuncia, también la denunció a esta compañera y ahora tiene causa, compañera, tiene causa por amenaza de muerte hacia la cuñada, digamos. Entonces se les ha hecho una causa penal a la mamá del adolescente, a la compañera de la cual te estoy hablando, y no se trata del abuso del adolescente. Entonces, volvemos a las críticas del CABID. No está realizando el trabajo que en principio debería hacer. Y con el tema ¿cómo es que se llama?, de la perimetral y de sacar al violento de la casa o separarse, volvemos al tema económico. La mujer tiene que volver a tener un contacto o algo con esa persona, con el padre de los niños o qué, por un tema de plata. También fui a averiguar como ahora los municipios manejan el tema de darles una solvencia de como un plan por 6 meses para una ayuda económica a la mujer que tiene problemas de violencia. Tampoco están todas, o sea, no hay una oficina o un lugar donde te informen, donde pueda ir esa persona a hacerlo. Hicieron toda una propaganda que fueron de 3 o 4 meses en cada departamento y ahora ya no existe en ningún lugar donde haya un apoyo para la mujer que necesite un apoyo económico, como para decir, bueno, con esa plata me voy y voy a mi mamá, voy a mi hermana y vivo 3 o 4 meses hasta que pueda yo conseguir un trabajo digno y poder tener mi alquiler o algo donde poder vivir con los hijos, ¿no? Porque, bueno, convengamos que si vos vas a la casa de un pariente y estás sufriendo algo, te van a ayudar, ¿sí? Yo recibo a mi hermana, recibo a mi pariente porque está mal, pero la convivencia de su vida es una parte y la mía es otra. Entonces después te empezás a ver cara, ya no te sientes bien, dónde se están alojando y todo eso. Entonces volvemos a lo que dice Brenda y las otras compañeras. El Estado está ausente. Eso, y si alguna sabe cómo se puede hacer para ayudar para saber dónde encontrar la gente que está dando los planes para la gente que tiene violencia de género, me gustaría que me lo digan, porque tengo un caso muy urgente. Eso nada más. Sí, Patri, impecable, ¿qué te puedo decir? Y no todos, no están funcionando muchos resortes y me parece que, a ver, como siempre decimos, nosotras podemos hacer un análisis político, un análisis social, estar en la realidad con las personas que están sufriendo estas situaciones, prevenir junto en nuestro barrio, en los lugares donde estemos, para que esto no suceda. Bueno, nosotros no somos el Estado ni quienes decidimos estas cuestiones, por eso señalar a los responsables y entender qué es lo que le queremos exigir a quién, me pareció importante para que esto que pretende ser el ejercicio de los derechos se pueda concretar y que las leyes no queden en un escrito, en un papel. Por eso lo encaramos de esta manera. Las conquistas de los derechos, del ejercicio de los derechos, se han hecho a lo largo de toda la historia con las luchas de las mujeres, en el caso de los derechos de las mujeres, ¿no? Así que yo creo que estamos en un camino que es adecuado. Creo que en eso somos referentes en nuestros lugares, en nuestros barrios,
donde sea que cada una esté, y como movimiento de mujeres, justamente por estas maneras de entender las cosas que ustedes muy bien expresan, nos hemos ganado un lugar relevante en la política. Estamos exigiendo a quien corresponde que cumpla con sus obligaciones, estamos exigiendo que hayan candidatos con perspectiva de género, tenemos iniciativas de solución, hemos propuesto quién puede ser, quién consideramos que podría haber sido la candidata adecuada. Nos tienen que responder, y creo que en este camino colectivo que hemos iniciado ya hace muchos años, que nos van pasando a la posta las mujeres que entendieron esto siglos y años atrás, bueno, por eso justamente creo que estas reuniones y el colectivo de mujeres que como el Movimiento de Mujeres y otras organizaciones como la CCC, me parece que es definitivo verlo desde el lugar político y ver cómo el poder, el acceso al poder político cómo la lucha es la que va a poder lograr que esto realmente se haga efectivo. Siempre viéndolo en perspectiva, ¿no? Porque si nosotros vemos a la sociedad en una foto hoy como algo estanco, vamos a hacer un análisis muy negativo, pero si lo vemos en perspectiva y vemos que venimos de una historia, ustedes acuérdense lo que dijo Alejandra, que en 1969 las mujeres conquistamos, la ley dijo que nosotros éramos capaces de ejercer nuestros derechos sin la autorización de un hombre. De eso hace solamente 50 años. Hoy trabajamos, o sea, hemos conquistado no solo leyes que están en el texto solo, ejercemos un montón de derechos, tenemos muchas libertades. Antes no nos podíamos divorciar, antes no podíamos salir a trabajar, no podíamos decidir cuántos hijos tener, teníamos que estar autorizadas todo el tiempo. Entonces, bueno, digo, el camino lo estamos marcando nosotras, el camino político y el camino, me parece que de una manera acertada. Entonces estas instancias democráticas, que si ustedes se ponen a pensar, no suceden en muchos partidos políticos, son realmente enriquecedoras y muestran verazmente cómo es la realidad de las mujeres sanjuaninas, y no desde un manual o desde un texto académico, desde el bla, bla, bla. Contraponer la realidad con la teoría y buscarle y tener iniciativa de solución, propuesta política, propuesta en los distintos ámbitos, a mí me parece que nos tiene que hacer sentir realmente orgullosas de lo que estamos haciendo por los derechos de las mujeres y de los trabajadores, ¿no? Porque en realidad eso es lo que más hacemos desde estos movimientos. Noemí, yo sí quería darle algo bueno, entre todo lo malo que nos puede llegar a estar pasando en este momento a nosotros, es que en los hospitales, más allá de que un médico es el que no dio la firma para que lo internen a mi papá, sí hubo una psicóloga en la cual me está atendiendo, hay un asistente social, hay un equipo detrás tratando de ver si lo internaron en un geriátrico a este hombre, a mi papá. Cosa que el médico no dio la orden médica. Es él el que tenía que dar la orden. Y el doctor varón, porque es un varón, no la dio. Pero la psicóloga, es más, hasta un momento yo me puse feliz porque me derivaron a una psicóloga y la psicóloga no lo quiso atender. Y me pareció bien, porque ella dice, yo no atiendo a personas así. Y tiene razón. Hay otros, como me dijo ella, hay otras personas que sí pueden atenderlo, porque lo mandaron a él al psicólogo, pero a mí no, a él sí, a mí no. O sea, yo tuve atención psicológica porque cuando yo lo llevo a la psicóloga esa, me manda a ella, me dice, yo la atiendo, la veo y me manda a un psicólogo. Si no, ni hubiera ido a un psicólogo. Pero él sí tenía todas las prioridades que se nos niegan a todas las mujeres que podemos estar padeciendo trastornos y cosas que son terribles, no nos ayudan. Pero lo bueno es que hay mujeres hoy en día en la salud pública, psicólogas, hay asistentes sociales, hay médicas,
que sí están a favor de nosotras y nos acompañan. Eso es lo más bueno que yo he visto en todos estos 7 meses. Ajá, bueno, no habíamos entendido esa parte cuando habían empezado a contarla más temprano. Así que bueno, sí, claro que sí. Hemos crecido en todos lados. Pero sigue siendo esto, la lucha, ¿no? Las mujeres conscientes de los distintos lugares del Estado. Tenemos muchos ejemplos acá, como las compañeras docentes en sus lugares que aplican ESI como pueden, las compañeras médicas que hacen lo suyo con las distintas consultas, las compañeras psicólogas. Entonces, eso existe y no podemos desconocerlo, porque la verdad que es una tarea muy importante, como también bueno, las compañeras del Poder Judicial, incluso del CABIC, que están algunas muy formadas. El problema que tenemos es que no es una política de Estado, que no es algo que si no lo haces de esa manera, no puedes estar ahí en ese puesto de trabajo. Sos funcionario, estás obligado. No tiene que ver con tu nivel de conciencia o tu idea más o menos feminista. Pero sí que existen y que, bueno, son el motor también de cada lugar. Bueno, ¿alguna otra compañera? Si no, para ir ya despidiéndonos. Yo solamente quiero agregar que, bueno, me parece, una excelentísima charla, muy clara, muy apropiada al momento y a las preocupaciones que tenemos en relación a esto, y que ha hecho centro en esto, de la responsabilidad principal del abordaje, de la prevención y de todo esto. Yo creo que vivimos la propia existencia de este movimiento tan importante de mujeres que tenemos, como todas las compañeras que están aquí en esta charla, y muchas otras que no se pueden conectar por distintas circunstancias o no han participado, pero que son parte de este movimiento, que es producto de ese crecimiento y de toda esta nueva situación con que las mujeres hoy enfrentan tanto los problemas sociales colectivos como los particulares. Así que yo creo que no agregar más nada, que un gran abrazo a todas por el esfuerzo de participar, de crecer, de estudiar, y bueno, a Noemí qué decir con su estado de salud, todas estas 2 horas que ha dedicado a esto, le mandamos un gran abrazo, y bueno, todas compañeras muy valiosas, que garanticen que este esfuerzo que hacemos colectivo sea en beneficio de toda la sociedad, de más políticas, de pelear desde todos los lugares que podemos, que las leyes se cumplan y que las políticas realmente públicas vayan avanzando o poniéndose al ruedo de las necesidades. Y bueno, y de aquí van a salir grandes dirigentes, grandes diputadas, grandes concejales y grandes dirigentes al servicio del pueblo. Así que gracias, chicas, a todas. Bueno, muchas gracias a ustedes, chicas. Nos vemos el otro jueves con el tema de los medios de comunicación, ¿no? Creo que sí. Estoy media perdida, pero creo que sí. Bueno. Bueno, nos vemos. Gracias. Besos a todas. Cuídense. Chao, compañeras. Chao, chao. Chao, compañera. Buenas tardes. Adiós. El Movimiento de Mujeres Sanjuaninas impulsa en San Juan la campaña Presupuesto y aplicación de la ley contra todas las formas de violencia hacia las mujeres. A nivel nacional, es parte de la campaña que pide la declaración ya de emergencia en violencia.